Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre los Galaxy Buds 2, segunda generación de los auriculares inalámbricos estrella de Samsung. Bueno, son los estrella porque son los que tienen el nombre puro. Luego están los Pro, luego están los Live, luego están los edición especial BTS, pero estos son los Galaxy Buds 2. Y en este vídeo te voy a dar las respuestas a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre los Galaxy Buds 2. Y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Están bien diseñados? Pues a mí me parece que sí, están muy bien diseñados, no solo porque, primero, de peso son los más ligeros que ha sacado Samsung hasta la fecha, solo pesan 5 gramos cada uno, pero es que además el estuche es pequeñito, es un estuche pequeñito, y además los auriculares, ay que se me caen, son muy pequeñitos también. Pues mira, fíjate, es que te los pones y parece que te estés poniendo, yo qué sé, un huevecillo en la oreja. Es que parecen... ¿Tú sabes los Kinder Chocobons? Pues parece que te pongas un Kinder Chocobon en cada oreja. No, y además, no solo por el tamaño, también por la forma, porque son así todos lisos, son muy finos, tienen unas formas redondeadas. A mí me transmiten mucha paz, la verdad. Y música, también me transmiten música. Como veis, tienen las puntas de goma, evidentemente, los conectores de carga, los micros, el sensor de puestos o quitados, bueno, que están muy bien, que tienen todo lo que necesitan y además son así de pequeñitos. Y luego está el estuche, que en mi caso me ha llegado de color blanco, con la parte interior de color gris. Oye, que está muy bien, es pequeñito, además cuidado porque cuando los abras corren el riesgo de caer muy fácilmente. Muy fácilmente. Estos no se quedan ahí puestos magnéticamente que luego te cuesta mucho sacarlos, no. Estos es muy fácil sacarlos, pero también es muy fácil que se te caigan. De todas formas, a mí estéticamente es un producto que me gusta mucho. Por aquí detrás tiene evidentemente el puerto de carga y por delante tienen el LED que te indica la carga. Siguiente pregunta, ¿qué tal se oyen? Bueno, pues esa es una de las cuestiones más importantes en unos auriculares. Pues se oyen muy bien y además es que se oyen con un sonido evidentemente diseñado por AKG, que es una marca que acompaña a Samsung desde hace ya bastante tiempo, años incluso. Pues es un sonido que ellos ya hacen gala de esto, es un sonido muy equilibrado. Tienes buenos graves, tienes buenos medios y tienes buenos agudos. En general, todo se oye muy bien. Y además, en la aplicación Galaxy Wearable también tienes un ecualizador para potenciar la parte del sonido que a ti más te guste y así diseñarte el sonido a tu gusto. Por lo tanto, en ningún caso te vas a sentir decepcionado o decepcionada con los Galaxy Buds 2. Al menos eso es lo que a mí me ha pasado. Y además otra cosa, como tienen esta forma que es tan aerodinámica, el viento se nota poco. No voy a decir que es cero, pero se nota menos que en varios de los otros auriculares recientes que he probado. En cuanto a las llamadas, también te tengo que decir que se oye bien, se oye correcto, no hay ningún problema. Además tiene una cosa, que es que cuando tú estás en una llamada, tienes la opción de activar el sonido ambiente para poderte oír a ti mismo o a ti misma desde los propios micros de los auriculares. Entonces sí, mucho mejor, la experiencia es mejor. Y bueno, hablando de qué tal se oyen, pues vamos a hacer la típica prueba de micro que hacemos siempre en Endrino Reviews para probar qué tal se oye el micro de los Galaxy Buds 2. Probando, probando, a Mallorca voy, a Mallorca voy. Probando, probando, a Mallorca voy con los Galaxy Buds 2. Siguiente pregunta, ¿qué tal la cancelación de ruido? Bueno, pues atención porque tienen una cancelación activa de ruido que ellos dicen que te suprime el ruido de ambiente hasta en un 98%. Yo creo que no sería tan optimista, no me lanzaría tanto a la piscina. Un 98% es mucho, es prácticamente el silencio. No te quitan el ruido ambiente en un 98%. Quizá, yo qué sé, igual si vas en un avión, el sonido de los reactores, que es un sonido muy fijo, muy estable, entonces sí, pues llevar por la calle. No, si te pasa un camión por el lado, vas a oír un camión por el lado. Es decir, que vamos a ir con cuidado con eso. ¿La cancelación de ruido activa es buena?
Yo te digo que sí, es buena, es bastante buena. No es top de las que más, pero oye, yo lo noto bastante. No pasa aquello de que te hacen como si estuvieras en el vacío y te dejan atontado, no llega a tanto, porque no cancelan tanto, pero oye, que se nota y está bien, yo la uso. Siguiente pregunta, ¿qué tal el manejo? Cuando hablo del manejo me refiero a los controles táctiles, cómo se desenvuelven y tal, qué opciones tiene. Bueno, pues te voy a decir que tiene las opciones de un toque, 2 toques, 3 toques, que ninguna de estas opciones es configurable, o sea, te vas a quedar con el enciende la música, pausa la música, siguiente canción y con 3 toques, anterior canción. Eso no es configurable. Lo que sí es configurable y personalizable es el mantener pulsado tanto el izquierdo como el derecho independientemente. Si tú mantienes pulsado el izquierdo o el derecho, es igual, tú le puedes dar las mismas órdenes. Puedes hacer que llame al asistente de voz, puedes hacer que se abra Spotify y se empiece a reproducir, eso es muy interesante. Puedes hacer también que se active o se desactive la cancelación activa de ruido, o también puedes hacer, que es lo que hago yo, que por este se suba el volumen cuando mantienes pulsado y por este se vaya bajando el volumen, que yo creo que cuando salgo a correr o salgo por la calle, pues es lo que a mí más me interesa. Otra cosa que tiene muy buena es que a través de la aplicación o a través de un Samsung Galaxy Watch 4, que es, la familia Galaxy también se entiende muy bien entre ellos, puedes desactivar no solo la cancelación activa de ruido, sino que también puedes desactivar los controles táctiles para que no se interfiera en la reproducción de la música. Si te recolocas los auriculares, tú tienes los controles táctiles desactivados y entonces tú vas a poder hacer lo que quieras con ellos, que no se va a alterar si se va a reproducir, si se va a pausar la música, no va a pasar nada. Y luego pues lo vuelves a activar si a ti te interesa. Siguiente pregunta, ¿se ajustan bien? Claro, porque eso es una pregunta muy importante para mucha gente. Lo normal es que te venga con las 3 tamaños típicos de puntas de goma, ¿vale? En este caso también. Pero ¿qué pasa? Que como son así pequeñitos, se ajustan muy bien porque son muy ergonómicos y se ajustan muy bien a lo que es el agujero de la oreja y por lo tanto, además tienen una prueba de ajuste. En la aplicación, tú le das a una opción y te dice, vale, voy a probar si los auriculares están bien ajustados. Entonces te emite unos ruiditos que para ir bien, sus micros no deberían ser capaces de escucharlos y por lo tanto eso quiere decir que están bien ajustados. Entonces la aplicación te confirma, sí, están bien ajustados. Pues te voy a decir que sales a correr y no se te caen. No te preocupes que no se te van a caer. Bueno, a ver, puedes hacer el idiota y puedes así sacudirte como si fueras un perro que sale del agua y entonces sí se te van a caer. Pero vamos, en condiciones normales no se te van a caer. Siguiente pregunta, ¿se conectan a 2 dispositivos a la vez? Bueno, aquí la respuesta, cuidado, que hay que decir cosas aquí. Se conectan a 2 dispositivos a la vez. Se emparejan con los dispositivos que quieras, pero solo se van a conectar a uno simultáneamente, a menos que tengas productos Galaxy. Si son productos Samsung y están con la cuenta iniciada de Samsung, entonces sí, vas a pasar de uno al otro fantásticamente. Pero si tu teléfono no es Samsung, cuando te conectes a uno se te va a desconectar del otro. Bueno, cosas que tienen las marcas grandes. Siguiente pregunta, ¿puedo usar un solo auricular? La respuesta es sí, puedes usar uno solo indistintamente, si es el izquierdo, si es el derecho, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no vas a poder controlar la cancelación de ruido, no va a tener cancelación de ruido, pero bueno, no pasa nada, porque si te cancela el ruido ambiente por aquí, pero por aquí tienes la oreja destapada, pues qué tontería de cancelación de ruido. En las opciones de accesibilidad te dicen si lo quieres hacer, pero yo lo activo y activo la cancelación de ruido y la verdad es que no noto diferencia entre activada y desactivada. Por lo tanto, sí, puedes usar independientemente uno u otro. Siguiente pregunta, ¿detectan cuando me los quito? Tienen sensores, sí, tienen un sensor de proximidad para saber si los tienes puestos o los tienes quitados. Pero es muy curiosa la respuesta porque sí detectan cuando me los quito y yo cuando me los quito se para la música porque veo que se pone en pausa, pero cuando me los vuelvo a poner no se reanuda la música. Es un poco raro. Bueno, le tienes que dar. Lo que pasa es que si tienes los controles táctiles desactivados, pues bueno, le vas a tener que sacar el móvil del bolsillo y darle a la música. Oye, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? No se va a morir nadie. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Bueno, pues esa es una buena pregunta. La batería te dura 5 horas de reproducción de música con la cancelación de ruido activada y luego el estuche le va a dar 3 cargas más, le va a dar 15 horas más, o sea que en total hacen 20 horas de reproducción de música. Lo que pasa es que hay una cosa que me parece muy curiosa y es que
no tengo manera de saber cuánta batería le queda al estuche. No tengo manera de saberlo porque si no tengo un teléfono Samsung, en la aplicación Galaxy Wearable, a mí solo me aparece la batería que tienen los auriculares. Y al lado me tendría que poner, y el estuche pues le queda un tanto por ciento para que vayas pensando en volverlo a cargar. Pues no lo tiene. En los teléfonos Samsung sí sale, pero en los teléfonos que no es Samsung, al menos en un Oppo que tengo yo, no sale la batería que le queda a la funda. Y por cierto, como no, es compatible con el códec de alta calidad de sonido AAC. Siguiente pregunta, ¿tienen carga inalámbrica? Pues la respuesta es sí. Tienen carga inalámbrica. Aquí abajo tiene la bobina de carga y se puede cargar con cualquier cargador Qi. No es necesario que sea un cargador Samsung, porque con otros dispositivos Samsung sí que es necesario que tengas un cargador Samsung, pero no, en este caso no. En este caso Samsung es como que ha sido más condescendiente y dice, bueno, si tienes un cargador cualquiera, lo vas a poder meter encima del cargador y te va a cargar la batería. O sea que en ese caso, perfecto, puedes cargarlo inalámbricamente con cualquier cargador inalámbrico. Siguiente pregunta, ¿son resistentes al agua? Esa es muy buena pregunta, porque en la página web de Samsung, en la información oficial, no aparece por ningún sitio, o al menos yo no lo he encontrado, que sean resistentes al agua. En algún sitio por ahí, pero claro, eso es de dudosa fiabilidad, porque si no es oficial, bueno, extraoficialmente he visto que solo tienen protección IPX2. Claro, por eso no sale en la página oficial, porque si es tan poca, es como que estás diciendo, cuidado que no son muy resistentes al agua. Pero de todas formas, en la página oficial, en la página de promoción, también te dice que te puedes ir tranquilamente a practicar ejercicio con ellos. Por lo tanto, algo resistentes al sudor y al agua sí que van a ser, pero vamos, lo típico. Otra cosa también te puedo decir es que yo me he tirado agua por encima, me he duchado en una ducha de playa porque, oye, tenía mucho calor, y no he tenido ningún problema con los auriculares, no se le ha colado agua, porque claro, se ajustan tan bien que no pasa nada. Total, que puedes ir a hacer el típico deporte de siempre, que te puede caer un poco de lluvia encima, no pasa nada. Es que nunca he visto yo ningunos auriculares que se casquen porque les caiga la lluvia encima o porque les entre sudor, la verdad. Y última pregunta, ¿cuánto cuestan? Pues el precio oficial en la página de Samsung es de 149,89 euros. Un precio que no te sé decir, ya juzgarás tú si te parecen caros, si te parecen baratos. Bueno, te diré que se oye muy bien. Bueno, a partir de todas las opiniones que te he dado en este análisis, pues más o menos verás que yo lo veo un precio más o menos ajustado. ¿Podrían ser más baratos? Creo que sí, pero ya sabemos que Samsung le carga unos márgenes importantes a sus productos. Bueno, es la categoría que le quieren dar a sus productos. Y por si no lo sabes, si has llegado hasta aquí, eres uno de los pocos que llegan al final de los vídeos de Endrinos Reviews. Así que me gustaría saber quién eres, me gustaría saber si todavía estás ahí mirando y quiero que me lo demuestres de una forma. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues mira, te voy a pedir que me pongas un emoji en los comentarios, un emoji de unos auriculares, de unos audífonos, según si estás escuchando desde Latinoamérica o desde España, porque así yo sabré que tú has llegado al final del vídeo, que tú eres de esta élite de los superfans de Endrinos Reviews y yo te lo voy a agradecer con ese corazón en el comentario y con mi corazón también y con el agradecimiento, porque me gusta mucho que me pongan esos emojis que significa que han llegado al final del vídeo. Así que nada, con esto nos vamos. Muchas gracias y hasta el próximo. Adiós.